A partir de hoy vamos a iniciar una serie de videos en los cuales les voy a explicar cómo se va a desarrollar mi propuesta doctoral. Este primer video trata sobre los vínculos temáticos y ámbitos fundamentales. La pregunta, la interrogante que se va a responder es si existe relación entre las políticas públicas educativas y los procesos de evaluación de los estudiantes de la profesión docente en las universidades latinoamericanas. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para establecer esos vínculos temáticos? Tenemos entonces en la cúspide de nuestra construcción la interrogante, pero vamos a enfocarnos en la base, y la base nos indica que el postulado filosófico el cual voy a desarrollar es el antropocentrismo, quiere decir, va a estar en la concepción del ser humano como centro. Los dos aspectos que van a ir formando a la investigación está entre el humanismo y el pragmatismo. Y las cuatro temáticas son política, evaluación, profesional docente y universidades latinoamericanas. En la lámina siguiente vamos a ir profundizando el aspecto político, el de evaluación, el del profesional docente y el de las universidades latinoamericanas. Entonces, ¿cuál es nuestra primera temática? Es política. ¿Qué necesito tener bien desarrollado con respecto a la política en relación a este trabajo? Su concepción, o sea, qué se va a entender como política y qué se va a entender de política en Latinoamérica. De la política entonces vamos a desarrollar lo que serían las políticas públicas, qué concepción general o qué se entiende por políticas públicas y cómo se desarrolla la política pública en Latinoamérica. De políticas públicas bajamos a las políticas públicas en materia de educación en los países que conforman el objeto de este estudio. Pero además vamos a establecer la relación de esas políticas públicas en cada uno de los países objetos de estudio, que son las políticas educativas en el nivel universitario o educación superior. Y posteriormente, ya entrando en un poquito más de detalle, las políticas educativas en materia de evaluación universitaria. En las universidades, que posteriormente se especificará cuáles son, de Latinoamérica. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos tener claro esa política, que son políticas públicas, que son políticas a nivel educación superior, cuáles son las políticas a nivel de evaluación universitaria. El segundo tema es la evaluación. ¿Qué vamos a trabajar de la evaluación? Una teorética de la evaluación desde el pensamiento kantiano para tener una definición por la cual trabajar la evaluación, y de la evaluación vamos a ver la evaluación en el contexto universitario, o sea, desde las universidades objetos de este estudio, y la evaluación del estudiante, pero en el aspecto legal, o sea, los reglamentos, las normas, las resoluciones que cada una de las universidades tiene para el proceso de evaluación del estudiante. Las temáticas, el estudiante de la profesión docente. Para ello, tenemos que tener claro cuál es su conceptualización, o sea, qué se entiende por estudiante de la profesión docente en un concepto general y qué se entiende para Latinoamérica. Cuáles son los requisitos para que ese estudiante haga un ingreso a la universidad, cuál es el proceso y cómo es su egreso, desde los preceptos legales de cada uno de los países objeto de estudio. Pues es importante tener a ese ser humano en su contexto educativo desde el aspecto legal. Hemos venido hablando en las láminas anteriores con respecto a los países y a las universidades que son objetos de estudio.
Las universidades latinoamericanas son la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil, la Universidad Bio Bio de la Frontera en Chile, la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, la Universidad Pedagógica Nacional de México y la Universidad Pedagógica Experimental de Venezuela. ¿Qué necesitamos saber de estas universidades? Necesitamos describir cada una de ellas, cuáles son sus reglamentos, cuáles son sus normativas. Tenemos que ubicarlo en su contexto histórico, cuándo surgen, con su visión, su misión y obviamente también su ubicación geográfica e infraestructura. Todo ello para tener una panorámica muy completa y poder responder a esta interrogante de si existe relación entre las políticas públicas educativas y los procesos de evaluación de los estudiantes de la profesión docente en las universidades latinoamericanas. Entonces, ya para cerrar, vemos el engranaje que hay entre los cuatro temas a desarrollar. Está políticas públicas, que establece el funcionamiento de las universidades, y esas políticas públicas deben establecer algunas pautas para la evaluación, cómo las universidades y la evaluación conforman o forman a ese estudiante de la profesión docente. Todo esto desde la concepción filosófica del antropocentrismo. Bueno, es todo por hoy. Muchas gracias